Romanos capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos en medio del mensaje de la justificación por medio de la fe, que comenzamos en el capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 4, verso 25, y al llegar aquí al capítulo 5, donde el apóstol Pablo nos escribe del mismo tema de la justificación. Solamente que decíamos que ahora lo que el apóstol Pablo está hablando es acerca de los resultados de esa justificación por medio de la fe. Porque lo que Dios hace en nuestras vidas obviamente produce algo, ¿verdad? Tiene alguna consecuencia, algún resultado en nuestras vidas, que no necesariamente son esas obras externas que surgen y que deben de surgir en cada creyente, en cada cristiano, porque eso lo vamos a mirar hasta el capítulo 12 en adelante, donde ya miramos el comportamiento, ¿no?, que se espera de un genuino creyente en su vida externa, sino que más bien de los resultados que miramos aquí en estos versículos del capítulo 5 de Romanos, son resultados de la obra de Dios interna en nuestro corazón. Porque entonces si nosotros empezamos a manifestar obras externas, un buen comportamiento, pero si no hay una firmeza en nuestro corazón, entonces simplemente son obras, externas. Pues podemos llamar una apariencia, ¿verdad?, de cristiano. Porque nuestro cristianismo y nuestra convicción en nuestra fe comienza dentro de nuestro corazón. Ese perdón de los pecados, esa reconciliación a la que hemos sido llamados con Dios, produce en nosotros algo interno primeramente. Produce unos resultados firmes, duraderos, eternos en nuestra vida. Pero hasta aquí, hasta el versículo 5, el apóstol Pablo lo que ha estado diciendo son palabras, ¿no es cierto, hermanos? De alguna manera cosas que podríamos decir no se pueden comprobar tangiblemente, o no podemos presentar pruebas, sino simplemente nuestro propio dicho, ¿verdad? Nuestra propia palabra, cuestiones subjetivas, ¿no?, internas, una convicción dentro de mi corazón, que yo se los puedo decir y decirles es que así es, porque yo lo creo que así es. Pero a partir del verso 6, donde nosotros vamos a entrar en este momento, ya el apóstol Pablo nos presenta pruebas, nos presenta el por qué nosotros podemos confiar en que estas cosas están sucediendo en nuestra vida. Y nos dice en el versículo 6, porque Cristo. Ahí nos da la razón de por qué suceden todas estas cosas. Nos da la razón, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos por qué padecemos, por qué sufrimos y por qué nos damos cuenta después que nos mantenemos firmes, de dónde saqué esa fortaleza, de dónde saco esa fe, ¿verdad?, que me mantiene firme en el Señor cuando yo pensaba que me iba a hacer a un lado, que iba a retroceder. ¿De dónde saco la fe para creer que verdaderamente Dios ha derramado su amor en mi corazón y qué es lo que mueve mi vida cristiana? Pues el apóstol Pablo dice, porque Cristo.
cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y esta es una prueba, hermanos, porque el apóstol Pablo escribió esta carta más o menos en el año 60, por ahí, 55, 60, después de Jesucristo. Quiere decir que habían pasado unos 25 o 30 años desde la crucifixión de Jesucristo. Entonces quiere decir que había muchas personas que fueron testigos de que un hombre llamado Jesús caminó por este mundo. Quiere decir que había personas aún que fueron testigos aún de la crucifixión de Jesús. Y más todavía, como el apóstol Pablo lo menciona en la carta a los Corintios, que había, y que él menciona a 400 testigos que habían presenciado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo se está remitiendo a algo que verdaderamente sucedió. Algo histórico, registrado en la historia, aunque muchos lo nieguen, pero que inclusive hay algunos escritores en este tiempo no cristianos que creen en la historicidad de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo ya no está hablando de cosas que no se ven, subjetivas, palabras únicamente, sino que está hablando de hechos que verdaderamente sucedieron. Pero no únicamente de hechos que verdaderamente sucedieron, sino que estos hechos están íntimamente relacionados con cada uno de nosotros. Tan íntimamente relacionados con cada uno de nosotros que esos hechos han causado un impacto tremendo o deben de causar un impacto tremendo en cada hombre, en cada mujer que se llame a sí mismo cristiano. Estas pruebas que el apóstol Pablo está presentando pueden también y tienen el potencial para producir un impacto tremendo en cualquier hombre o en cualquier mujer que ponga su confianza y que ponga su fe en este mensaje. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Por qué decimos que tiene una relación directa con cada uno de nosotros? Esto que está mencionando el apóstol Pablo aquí. Porque nos habla a nosotros y nos presenta todavía más, hermanos, para que nosotros tengamos toda la información correcta y amplia que debemos nosotros de tener, y de lo que hemos estado mirando a lo largo de este estudio, que nosotros nos despojemos de cualquier arrogancia o de cualquier pensamiento que nosotros tengamos y que creamos nosotros que hemos llegado a una posición como cristianos por algo que haya en nosotros. Porque no es así, hermanos. En el capítulo 12, cuando lleguemos a ese punto, el apóstol Pablo apela a estas cosas, a las misericordias de Dios. Dice en el capítulo 12, versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero es cuando nosotros entendemos que todo lo que tenemos como cristianos, todo completamente se debe al amor y a la misericordia de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y cuando habla de debilidad, habla de la incapacidad del ser humano de salvarse a sí mismo. Habla de la incapacidad de nosotros como seres humanos de llegar a esta posición en donde Dios nos ha puesto. Libres de culpa, libres de pecado. ¿Quién de nosotros podemos, haciendo a un lado la obra de Jesucristo, y llegar en un momento dado, pararnos delante de Dios y decir: Señor, aquí estoy limpio, ya no hay pecado en mi vida? De ninguna manera lo podemos hacer. Que nos atribuye a nosotros el derecho de poder perdonarnos a nosotros mismos. Simplemente no podemos, éramos incapaces, débiles, como lo menciona aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, a su debido tiempo, especificado en la palabra de Dios, un momento, un tiempo específico, cuando Él quiso, no cuando nosotros quisimos, murió por los impíos.
Y lo recalca esta palabra, hermanos, que nosotros tenemos que recordar continuamente, porque ¿por quién murió, hermanos? Cristo Jesús. Murió por los impíos, hermanos. No murió por los justos, no murió por aquellos que lo merecían o porque habían hecho determinadas circunstancias, obras buenas en su vida para merecer esto que Dios, al mandar a su Hijo Jesucristo, hizo por nosotros. Murió por los impíos. Y una traducción que podemos usar también por esta palabra: murió por los malvados, murió por los rebeldes, murió por los pecadores, por los aborrecedores de Dios, entre los cuales estábamos usted y yo. ¿Cómo podemos comprobar el amor de Dios? Pues lo podemos comprobar de esta manera: que no merecíamos, nosotros no llenábamos los requisitos que humanamente nosotros pensamos que deberíamos llenar. En Efesios capítulo 2, en los primeros versículos, el escritor menciona la condición en la que nos encontrábamos todos nosotros. Dice el versículo 1, nos describe como muertos en nuestros delitos y pecados. Y describe a grandes rasgos la situación en la que nosotros estábamos, que fue lo que miramos en el capítulo 1 de Romanos más extensamente, la condición de nosotros como pecadores. Pero en el versículo 4 y 5, después de haber descrito la triste situación en la que nos encontrábamos, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y eso qué significa, hermanos? Significa que nosotros no podíamos hacer absolutamente nada por nosotros mismos, que dependíamos completa y totalmente de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Esta palabra muertos en delitos y en pecados nos habla de una muerte espiritual en la cual el hombre no puede reaccionar. El hombre puede estar escuchando un mensaje maravilloso de Dios, pero el hombre muerto en sus delitos y pecados simple y sencillamente no puede responder, porque no tiene la capacidad, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Depende absoluta y totalmente de la gracia y de la misericordia de Dios, que toque su vida, que lo levante de entre los muertos, que abra sus oídos espirituales, que abra sus ojos espirituales para que comience a percibir la verdad de su palabra, para que entonces, al empezar a escuchar estas grandes verdades, ya despiertos, vivos espiritualmente, nosotros podamos responder a ella. Entonces dice aquí el versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Es importante recordar, hermanos, que esos impíos a los que se refiere somos nosotros, usted y yo. Esa es una gran verdad que nos va a ayudar durante todo nuestro trayecto como cristianos. El ser humano, hermanos, no necesita que le digan que es una buena persona. No necesitan que le digan lo grandioso, lo maravilloso que es, o las grandes cosas que puede lograr. Lo que el ser humano necesita que le digan es que es un pecador y que bíblicamente no merecemos el amor de Dios. ¿Por qué necesitamos escuchar eso? Porque una vez que lo recibimos y que estamos conscientes de esa verdad, entonces nosotros respondemos al amor de Dios de una manera como merece la respuesta hacia Dios, con un agradecimiento profundo en nuestro corazón. El verso 7 nos habla de la naturaleza del gran amor de Dios. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y esto nos lo menciona el apóstol Pablo para hacer un tipo de comparación de ese gran amor del que nosotros estamos hablando en este momento de Dios. Porque nosotros podemos mirar actitudes en los seres humanos nobles, ¿verdad?
Aunque somos pecadores, la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por causa del pecado, la naturaleza humana ha caído en esa condición pecaminosa, pero todavía se muestran rasgos de bondad en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo en una ocasión, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Hay personas, hay seres humanos que han dado su vida por causas justas, ¿verdad? Hombres patriotas que aman a su país, personas con características heroicas, ¿verdad? Entregan su vida por causas que ellos consideran justas. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos? Creo que probablemente sería una decisión difícil, pero no la pensaríamos mucho y daríamos nuestra vida por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros padres, por aquellos a quienes nosotros amamos. Estaríamos dispuestos nosotros a dar nuestra vida. Y es algo que no niega el apóstol Pablo, y aquí en la palabra de Dios dice, ciertamente, tal vez alguno morirá, alguno por un justo, por una causa justa, porque lo hemos mirado. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, que ustedes estuvieras dispuesto a morir por tu hijo. Pero el verso 8, fíjese la comparación que hace el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A mí no me importa cómo sea mi hijo, es mi hijo y lo amo. Y seguramente estuviera yo dispuesto a ponerme en su lugar, pero es mi hijo. Yo no haría por eso, por el hijo de otra persona. Mucho menos haría eso por una persona de un mal comportamiento. Al contrario, desearía, tal vez es la naturaleza humana, que algo le pasara, no así Dios. Porque fíjese lo que dice, mas Dios muestra su amor ¿para quién? Para con nosotros, que siendo aún. Esta palabra, ¿qué significa? Que Dios demostró su amor cuando nosotros estamos en el pleno ejercicio de nuestra pecaminosidad. Que no fuimos nosotros a un retiro, a limpiarnos, a un proceso previo a ir a tener un encuentro con Dios. Que no nos propusimos nosotros tratar de limpiarnos, tratar de santificarnos, tratar de hacer cosas en nuestra vida para llegar con Dios por lo menos un poco limpios delante de Él. No. Todos nosotros llegamos en el pleno ejercicio de nuestra impiedad. ¿Cuál era nuestra impiedad? Hemos mencionado muchas veces, tal vez pensamos nosotros en las adicciones, porque luego cuando nos dice muertos en sus delitos y pecados, pues son delitos que la ley también considera como delitos, pero yo no he cometido ningún delito, no tomo, no fumo, no me drogo, no hago esto, no hago aquello. Pero hemos leído también en esta carta a los romanos que todos nosotros somos pecadores de una o de otra manera. Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, hermanos. ¿Por qué fue por lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesús? ¿Qué le hicieron a Jesús, hermanos? Lo azotaron terriblemente, escupieron su rostro, le abofetearon, lo insultaron, lo clavaron en una cruz, se burlaron de Él, le pusieron una corona de espinas burlándose de Él. Y tal vez nosotros miramos alguna película y decimos, yo no hubiera hecho eso, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido de los que lo hubieran defendido tal vez, pero recordemos que eso le sucedió por mi pecado. En algunos estados de Estados Unidos, si dos personas cometen un delito, uno jaló el gatillo y el otro le llevó en el carro, los dos,
pueden ser llevados a la muerte. Nosotros no tomamos el martillo y le enterramos el clavo al Señor en aquel madero, ni le pusimos la corona de espinas, no estuvimos ahí para escupir su rostro, no le bofeteamos. Pero nuestros pecados provocaron eso. Y esto es para que nosotros entendamos el gran amor de Dios. Yo puedo morir por mi hijo. Usted puede morir por los suyos, pero no por los de los demás, mucho menos por aquellos que están en el pleno ejercicio de la maldad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que caminábamos, yo estaba meditando hoy por la mañana mientras meditaba en esta palabra, en el momento en el que el Señor me llamó a mí, a sus caminos, y estaba tratando de discernir, de separar el momento donde Dios me llamó y en qué momento mi mentalidad cambió respecto al pecado. Pero verdaderamente no puedo recordar un momento antes de que eso sucediera donde yo hubiera procedido a un deseo de cambiar mi vida. Cada día previo a ese gran momento que el Señor me llamó, donde yo empezaba a sentir el llamado fuerte de Dios al arrepentimiento, empezaba a sentir el peso de la culpa en mi vida, cada vez más culpable me sentía y una carga pesada, pero no podía hacer absolutamente nada para remediarlo. Entonces fue en ese proceso donde Dios me llamó siendo aún pecador. Tal vez con la palabra en mi boca de insulto hacia Él. Tal vez en medio de la ofensa hacia Él, a Él no le importó. Él me llamó en medio de esa situación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa prueba la tenemos, esa es una prueba real y verdadera. Cuando nosotros escuchemos, donde quiera que lo escuchemos, la historia de la muerte de Jesús, tenemos que llegar a ese punto de no de pensar en términos de multitudes, sino de pensar en términos personales. ¿Por qué el Señor le sucedió eso? O más bien, ¿por qué el Señor estuvo dispuesto a hacer eso? Y dejar a un lado a las demás personas y pensar en cada uno de nosotros. Lo hizo por mí, por mi maldad, por mi pecado. Y entender que es el gran amor de Dios, porque no lo merecía, porque éramos enemigos de Dios. Esa es la realidad, hermanos. El verso 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Podemos decir de alguna manera que lo más difícil, por decirlo así, Dios lo ha hecho ya. Y que es precisamente el dar su vida por cada uno de nosotros. El costo de la muerte de Jesús, hermanos, para Él, no fue tanto el dolor físico que pudo haber sentido, aunque tampoco se menosprecia, porque fue un sufrimiento muy terrible, humanamente hablando. Pero el mayor sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, primeramente, fue su humillación voluntaria. Estando en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Una humillación, el simple hecho de venir a habitar en un cuerpo humano para el Señor, fue una humillación. El trato que se le dio fue una humillación para Él. Pero el sufrimiento más grande y la oración que Él hacía en el huerto del Getsemaní, cuando decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Lo que el Señor tenía en la mente no era su sufrimiento físico, sino era el momento crucial que iba a suceder ahí en la cruz del Calvario. El abandono momentáneo de Dios hacia nuestro Señor Jesucristo, y que es cuando el Señor exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado?
en donde Dios, el Padre Todopoderoso, dio la espalda a su Hijo Jesucristo en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba recibiendo el castigo que todos nosotros debiéramos de haber recibido. Estaba llevando la culpa de todos nosotros, y en ese momento se rompió momentáneamente esa unidad eterna que el Hijo tenía con el Padre desde la eternidad. Ese fue el mayor sufrimiento. Por eso podemos decir que lo más difícil había pasado en la justificación, el perdón de nuestros pecados que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y esto lo hablamos en el capítulo 1, verso 18 en adelante, donde nos habla de la ira de Dios. Y cuando hablamos nosotros de que somos salvos ¿de qué? ¿De qué somos salvos? Cuando damos testimonio ahora, mucha gente que da testimonio, pues le doy gracias a Dios que me salvó, ¿verdad? Y que trajo paz a mi familia. Tenía muchos problemas en mi familia, tenía deudas, siempre andaba sin dinero en la cartera. Ahora gracias a Dios traigo dinero, puso paz en mi vida. Sí, son buenas cosas esas, pero Dios nos salvó de la condenación que nosotros merecíamos. Éramos culpables delante de Dios y había una condena para nosotros. Y esa condena, cuando Dios la menciona en el libro de Hebreos, nos dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Que Dios es amor, pero es también fuego consumidor. Y que hay una condena de la cual Dios nos ha librado. Que sí, a mí Dios me ha ayudado económicamente en algunas ocasiones. Porque Dios no desampara a sus hijos. Yo les puedo decir, hermanos, que si Dios no me hubiera alcanzado, lo más seguro es que yo no estuviera viviendo con mi esposa. Eso es lo más seguro. Yo sé que ella está de acuerdo, sí, arregló mi matrimonio. Pero eso no es lo más grande que Dios ha hecho. Inclusive conozco personas que ya no han podido arreglar su situación matrimonial. Personas que han batallado y siguen batallando económicamente, aunque Dios no desampara a sus hijos. Pero esta esperanza de que nos habló en el principio, cuando dice nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, nos regocijamos, nos alegramos en que un día vamos a estar en su presencia, no recibiendo nuestro merecido, la condenación, la ira de Dios, sino recibiendo la comunión eterna con Dios en su presencia. Y esto es algo en lo que nosotros debemos de aprender a regocijarnos y alegrarnos. Son tantas las aflicciones, hermanos, de la vida humana, natural, que deberíamos nosotros estar convencidos, hermanos, que si Dios nos saca de una, no sería extraño que después entremos en otra. Porque el libro de los Hechos nos dice, en una parte, dice el escritor que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero como estas no son palabras agradables para nuestros oídos, pues tratamos de no meternos mucho en ello. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son que tenemos creyentes que a la primera aflicción corren, se retiran a seguir viviendo como estaban viviendo antes. Pero cuando nosotros entendemos cómo Dios obra, hermanos, y que todo lo que hace Dios, parafraseando el predicador de ayer, podemos confirmar que verdaderamente, entonces con todo el entendimiento podemos decir Dios es bueno. Yo no cambiaría por nada, hermanos, por nada lo que Dios ha hecho en nuestras vidas hasta este momento. Ni siquiera las cosas difíciles que han sucedido, hermanos. Si me dijeran quitarías algunas cosas, no las quitaría, porque entonces los resultados no serían los mismos. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Dios no nos deja como nos encontró. Por Él seremos salvos de la ira. La condena ha sido quitada. La justificación, decíamos cuando comenzamos este tema, significa que nosotros somos declarados inocentes.
sin culpa delante de Dios. Porque si siendo enemigos, que esto es lo que venimos hablando, ¿cuál era nuestra situación con Dios, hermanos? Éramos enemigos. En Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice que a los suyos vino, cuando los suyos no lo recibieron, mas los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto habla de aquellos que reciben el mensaje del Evangelio tal cual es y se entregan a él. Entonces les da el poder, les da la autoridad, les da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Si no ha sucedido eso, no podemos nosotros decir que somos hijos de Dios. Un tiempo atrás, cuando yo no le conocía, yo creía que era hijo de Dios. Es más, elevaba una que otra oración o rezo a Dios, porque no tenía ese entendimiento, ese conocimiento de lo que la palabra de Dios nos dice, que todos nosotros debemos de saber que no éramos hijos de Dios, que éramos enemigos de Dios. Entonces dice aquí el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros como seres humanos a veces en los conflictos que tenemos personales, aunque casi no tenemos conflictos personales, ¿verdad?, con otras gentes, pero cuando eso llega a suceder por alguna razón, a veces nosotros decimos, pues, perdono, pero no olvido, ¿verdad? Te perdono, pero la verdad no quiero tener tratos contigo. Lo menos que te pueda ver mejor. O tal vez no lo decimos, pero lo pensamos en nuestro corazón, pero Dios no es así, hermanos. Dios nos justifica, nos perdona y nos llama a una comunión íntima con Él. Por eso dice aquí el verso 10, porque si siendo enemigos, otra era la situación en otro tiempo de nosotros hacia Dios, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios nos llama a una amistad con Él, a una intimidad, hermanos, a la que todos nosotros debemos de llegar. Dios lo hace todo, hermanos. Dice 2 Corintios capítulo 5, cuando habla de la salvación, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y después dice, y todo esto proviene de Dios. Es decir, que Dios hace todo para que nosotros podamos disfrutar de esa nueva relación con Dios, mas sin embargo, también hay una responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Sí, Dios murió por nuestros pecados, Él nos justifica, pero ¿qué es lo que a nosotros nos corresponde? Tal vez no es una obra de justicia, no es un buen comportamiento, es simplemente creer en ese mensaje y proceder al arrepentimiento. En Marcos capítulo 1, versículo 15, el Señor Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio y Él comenzó a decir estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Para que la justificación llegue a nosotros, no basta el hecho únicamente de que el hecho es real, de que sucedió en un tiempo de la historia, sí, y yo puedo vivir mi vida igual, como siempre, y los efectos de la muerte de Jesús van a obrar en mi vida, no. Por eso hay un mensaje escrito, por eso hay una palabra, por eso hay un evangelio que las personas deben de oír, deben de recibirlo, deben de creer y deben de, cuando entienden esta gran verdad de que nosotros éramos enemigos de Dios, que somos enemigos de Dios cuando estamos sin Cristo, entonces Dios obra milagrosamente en nosotros para que nosotros creamos ese mensaje. Entonces nosotros procedemos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa literalmente cambiar nuestra manera de pensar. Si antes yo creía que estaba bien con Dios, ahora yo cambio esa manera de pensar por medio del Evangelio y digo, no, soy culpable delante de Dios, creo en eso. Y que la única esperanza que tengo es lo que Cristo hizo en mi vida. Señor, ayúdame, perdóname. El hecho de mantener una
relación íntima con Dios, hermanos, como creyentes, como cristianos. No se da de manera natural, por inercia. Que una vez que hemos procedido al arrepentimiento, a partir de ahí, automáticamente Dios de alguna manera nos va a hacer a cada uno de nosotros que seamos hombres entregados a la oración y a la meditación de su palabra. Sabemos por experiencia, hermanos, que es difícil y que es un esfuerzo que nosotros debemos de hacer. Santiago en su carta dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Está hablando con cristianos, con creyentes, que ya se les ha abierto la puerta. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rompió en dos. Y la división que hacía ese velo es que dividía el lugar santísimo de aquel templo, donde únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero ese velo se rompió porque ese lugar significaba en aquel tiempo la presencia de Dios. Y ese velo se rompió para que todos nosotros, como creyentes, como cristianos, podamos entrar y tener amistad con Dios. La palabra de Dios nos exhorta, en 2 Corintios nos dice: reconciliaos con Dios. 2 Corintios capítulo 5. En el versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces hay una responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios, hermanos. Porque no podemos caer en el error también de irnos al otro extremo y presentar esa gran verdad de una manera que pueda crear un mal entendimiento, donde nosotros podamos decir: entonces Dios ya lo hizo todo. Yo puedo salir terminando la iglesia y seguir viviendo igual mi vida, sin que haya ningún cambio en mi vida. Entonces, pues Dios ya lo hizo todo. Tenemos una responsabilidad delante de Dios y primeramente tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Y no únicamente cuando llegamos por primera vez delante de Dios, sino cada día de nuestra vida tenemos que presentarnos delante de Dios y reconocer nuestra gran necesidad de Él y nuestra gran dependencia de Él. Que seguimos siendo pecadores, hermanos, esa es una realidad, esa es una verdad. Por eso dice aquí la última parte del verso 10: mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces yo me pregunto, ¿qué no somos salvos ya? ¿Que no hemos recibido la salvación ya? Estamos en un peregrinaje, hermanos, en un caminar, luchando nuestra vida cristiana. Y que un día que estemos allá en la presencia de Dios, nosotros vamos a disfrutar en la plenitud de la salvación completa y eterna de Dios. Hoy, hermanos, mientras estamos en este mundo todavía, debemos clamar cada día y decirle al Señor, como le dijo el apóstol Pedro: Señor, sálvame, Señor. En medio de la tentación, en medio de la debilidad, porque hay, ¿verdad? Todavía hay luchas, hay pruebas. Ya no reaccionamos igual, pero reconocemos que hay luchas en nuestras vidas. Entonces nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha salvado, pero estamos en medio de la tempestad, como el apóstol Pedro, y nos comenzamos a hundir. Entonces estiramos nuestra mano y le decimos: sálvame, Señor. Hasta que un día estemos seguros en su presencia, salvos completamente, libres total y completamente de la tentación, del pecado y de la maldad. Al principio de esta capítulo 5, en el verso 3, cuando el apóstol Pablo escribió y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Termina aquí este versículo 11, también dice: y no solo esto, después de todo lo que ha dicho, pero ahora cambia ya. Lo que el apóstol Pablo nos dice a todos nosotros: y si no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto nos habla de que tenemos nosotros un motivo muy grande de regocijo, hermanos.
tenemos una gran motivación para nosotros alegrarnos y contentarnos en Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra de Dios nos lleva a nosotros, hermanos, a una realidad espiritual, a una realidad que no vemos con nuestros ojos. Pero eso no hace que eso no sea una verdadera realidad. La realidad de Dios, de su amor, de su misericordia, de su presencia. La realidad de nuestra relación con Dios. La realidad de nuestro llamado de Dios a ser sus hijos, a ser sus siervos, a entregarnos completamente a Él. Nosotros podemos ser llevados a esa verdad, poderla nosotros, tener esa verdadera convicción en nosotros, hermanos, y creer en ello, caminar en ello. Y nos decían ayer, los que acompañaron ayer en el evento, que para eso es la Escritura, hermanos. Para eso es la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto, hermanos, nos lleva a una convicción de quiénes somos verdaderamente en Cristo. Que tenemos una razón muy grande para gozarnos, para regocijarnos, aún en medio de las tribulaciones, no por las tribulaciones en sí mismas, sino aún con todo eso podemos nosotros regocijarnos porque hay algo más grande que supera cualquier tribulación, cualquier pena, cualquier aflicción, cualquier dolor. Eso lo supera, que hemos sido reconciliados, que hemos sido perdonados, que hemos sido traídos de vuelta a una relación con Dios. No significa que teníamos una relación antes con Dios, se rompió y ahora Él nos trae, no. Significa que el ser humano tenía una relación con Dios, porque al principio Dios creó al ser humano para tener una relación íntima con Él. Esa relación se rompió, ese privilegio se rompió por causa del pecado. A partir de ahí cada ser humano nacimos con esa maldición del pecado que solamente se rompe por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque por nosotros se hizo maldición. Esa maldición se rompe y nosotros podemos ser traídos de vuelta al plan original de Dios, de tener una relación correcta, amigable con Dios.